Desde que me casé con Martín, nuestra vida ha sido maravillosa. Tenemos 2 hijos y una casa que logramos con esfuerzo. Siempre disfrutábamos las reuniones familiares con los parientes de Martín, llenas de risas y complicidad. Esos momentos fortalecían nuestra relación y nos llenaban de felicidad. Esta historia comienza con una emocionante escapada a las grutas de Tolantongo, un lugar que prometía ser un oasis de diversión y descanso. Nos habíamos organizado durante semanas, planeando cada detalle del viaje. Los niños estaban emocionados, y Martín y yo estábamos ansiosos por tener un tiempo de calidad con la familia. Habíamos cargado el auto con provisiones, juguetes para los pequeños, y por supuesto, todo lo necesario para disfrutar de las aguas termales que tanto nos habían recomendado. La atmósfera era de total expectación, y nos sentíamos preparados para unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, había algo que no podía prever, la sorpresa que me aguardaba, oculta en la maleta. Había empacado con prisas, entre risas y conversaciones con Martín, sin prestar demasiada atención a los detalles. Al llegar al hotel, todo parecía perfecto, el paisaje era impresionante y las aguas termales nos esperaban para darnos la bienvenida. Estaba emocionada, lista para desconectarme de la rutina, pero no sabía que una simple equivocación en la maleta cambiaría por completo el curso de estas vacaciones. La sorpresa que aguardaba era algo que nunca hubiera imaginado, un traje de baño muy diferente al que tenía pensando llevar para un viaje familiar. No era el traje cómodo y práctico que pensaba usar mientras jugaba con los niños y compartía con la familia, era un traje que había comprado con otra intención, más íntima y personal, para sorprender a Martín en alguna escapada privada. En el momento en que abrí la maleta y lo vi, me invadió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Sabía que esto podría ser un pequeño problema, pero también una oportunidad inesperada para agregar un toque de emoción al viaje. El clima de Tolantongo era perfecto, y aunque al principio me preocupó no tener el traje adecuado, Martín me convenció de que lo tomáramos con buen humor. Él siempre había sido así, capaz de transformar cualquier imprevisto en una oportunidad para reírnos y disfrutar juntos. Decidí que no permitiría que este detalle arruinara el viaje, así que respiré profundo y acepté la situación. No sabía que esta pequeña decisión iba a desencadenar una serie de eventos que nunca habría imaginado, y que esta escapada a Tolantongo se convertiría en mucho más que unas vacaciones familiares, sería el inicio de una experiencia que marcaría un antes y un después en mi vida. A pesar del imprevisto con el traje de baño, decidí enfocarme en disfrutar del viaje. Mientras Martín se encargaba de los niños, yo tomé un momento para relajarme en la alberca. El lugar era hermoso, las aguas cristalinas, rodeadas por la imponente naturaleza de las montañas, creaban un ambiente que invitaba a olvidarse de cualquier preocupación. Me dejé llevar por la calidez del agua y el sonido relajante de la corriente, tratando de dejar atrás el nerviosismo inicial. Martín se sumergió con los niños, y yo me quedé en la orilla observándolos. Sus risas resonaban en el aire, y el brillo en sus ojos me hizo darme cuenta de que lo más importante era estar presente y disfrutar de estos momentos. El pareo que llevaba puesto me cubría lo suficiente como para sentirme cómoda. Poco a poco, la preocupación se fue desvaneciendo, reemplazada por la sensación de estar en el lugar correcto con las personas que más amaba. Sin embargo, mientras estaba sentada en la orilla, me percaté de algo inesperado. Raimundo y Bernardo, los hermanos de Martín, se encontraban cerca, jugando con sus propios hijos, pero ocasionalmente sentía que me observaban, algo que traté de ignorar. Al principio, me sentí incómoda, una mezcla de sorpresa y nerviosismo me invadió, pero intenté no darle mayor importancia. Al principio, esto me hizo sentir incómoda, pero intenté no darle mayor importancia. Seguramente no era más que mi imaginación, exagerando detalles debido al incidente del traje. Aún así, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo en sus ojos que me resultaba difícil de descifrar. Me observaban con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Intenté concentrarme en mis hijos y en Martín, pero no pude evitar notar cómo esos pequeños intercambios visuales despertaban algo dentro de mí, una mezcla de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, una extraña sensación de poder. Fue entonces cuando comencé a sentir que, a pesar de todo, algo estaba cambiando en esta escapada.
Y aunque todavía no sabía exactamente qué era, algo me decía que este viaje iba a ser distinto a lo que había imaginado. En ese momento, decidí dejar mis inseguridades atrás y darme la oportunidad de disfrutar de la libertad que me ofrecía el entorno. Me levanté y me uní a Martín y a los niños en la alberca, riendo y jugando con ellos. Sentía las miradas de mis cuñados, pero elegí no prestarles más atención. Mi objetivo era vivir el presente, ser feliz con mi familia, y dejar que la belleza del lugar nos envolviera a todos. Página 3. Las miradas en la alberca, las miradas en la alberca asterisco asterisco, las miradas en la alberca asterisco asterisco, las miradas en la alberca asterisco asterisco, las miradas en la alberca asterisco asterisco. Nos dirigimos a las albercas con aguas termales. Mientras Martín jugaba con los niños, yo me quedé cerca de la orilla, sintiendo como las miradas se posaban sobre mí al quitarme el pareo. Los hermanos de Martín, Raimundo y Bernardo, parecían no poder evitar mirarme, y aunque al principio me sentía avergonzada, pronto empecé a disfrutar esa sensación de confianza en mí misma. La atención furtiva de mis cuñados me hacía sentir atractiva de una manera que no había experimentado en años. Al final del día, necesitábamos cambiarnos para ir a cenar, así que me dirigí a los vestidores. Mientras me cambiaba, noté algo extraño, una sombra en la rendija de la puerta. Sentí como mi corazón se aceleraba al darme cuenta de que alguien me estaba espiando. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras intentaba mantener la calma. Al abrir la puerta, vi a Raimundo alejándose apresuradamente, casi tropezando en su intento de escapar sin ser visto. Mi mente se llenó de una mezcla de emociones, desde la indignación hasta una curiosa sensación de poder. Aunque debía sentirme ofendida, una parte de mí se sintió halagada por su atención, y eso despertó emociones contradictorias dentro de mí, emociones que eran difíciles de ignorar. Durante unos instantes, me quedé allí, mirando cómo Raimundo desaparecía por el pasillo. La sorpresa inicial comenzó a desvanecerse, dejando paso a una curiosidad latente. ¿Qué había llevado a Raimundo a actuar de esa manera? ¿Qué significaba realmente ese momento? Intenté convencerme de que debía estar molesta, de que lo que había hecho estaba mal, pero, para mi sorpresa, no era solo la indignación lo que sentía. Había algo más, algo que me inquietaba y, al mismo tiempo, me atraía. La idea de ser admirada de esa manera despertó en mí una sensación de confianza y renovación que no había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de que, después de años de dedicarme por completo a mi familia, había olvidado esa parte de mí que necesitaba sentirse deseada y admirada. Esa sensación de poder me recordaba que, más allá de mi rol de madre y esposa, también era una mujer con deseos y necesidades propias. Mientras volvía a ponerme la ropa, no podía dejar de pensar en la expresión de Raimundo, en la forma en que había reaccionado al ser descubierto. La mezcla de ansiedad y deseo en su rostro me dejó pensando. Me sentí atrapada en una espiral de emociones que iban desde el enfado hasta la fascinación. Sabía que estaba jugando con fuego, pero, en el fondo, algo dentro de mí disfrutaba de esa tensión prohibida. Ese momento en los vestidores fue un punto de inflexión, algo que comenzó a cambiar la dinámica entre nosotros, aunque aún no sabía cómo manejarlo. Cuando salí de los vestidores y me reuní con Martín y los niños, intenté actuar con normalidad. Pero por dentro, sentía que algo había cambiado. Raimundo evitaba mirarme directamente durante la cena, y yo me esforzaba por actuar como si nada hubiera pasado, pero la tensión estaba allí, latente, en cada gesto y en cada silencio. Esa noche, mientras me acostaba junto a Martín, no pude evitar revivir el momento una y otra vez, preguntándome qué significaba realmente y qué vendría después. Era como si una puerta se hubiera abierto, y aunque sabía que no debía cruzarla, la tentación de hacerlo era cada vez más fuerte. Al día siguiente, volvimos a las albercas. Esta vez decidí alargar un poco más mi tiempo en los vestidores, esperando ver si Raimundo volvía. No solo lo hizo él, sino que también Bernardo se unió a él. Saber que ambos me estaban observando me llenó de una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Sentí el calor subir a mi rostro mientras me movía lentamente, consciente de cada gesto que hacía. La atmósfera se volvió densa, la tensión entre nosotros casi palpable. Empecé a moverme más despacio, midiendo cada movimiento,
sabiendo que los estaba cautivando. Era un juego peligroso, pero la sensación de control que me daba saber que tenía toda su atención era algo que no podía ignorar. Podía escuchar susurros al otro lado de la puerta, lo que me hacía sentir aún más consciente de mi propio cuerpo y de cada uno de mis movimientos. Había algo intensamente adictivo en ese juego de miradas y secretos compartidos. Mientras me cambiaba, no dejaba de analizar la situación. Sabía que era arriesgado, que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero la adrenalina hacía que todo se sintiera como una fantasía, un escape de la rutina que me envolvía. Me preguntaba si ellos se daban cuenta de cuánto me estaban afectando sus miradas, si podían notar mi respiración acelerada y el ligero temblor en mis manos. Había una conexión silenciosa entre nosotros, una complicidad que parecía envolvernos en un secreto imposible de compartir con los demás. Finalmente, cuando terminé de cambiarme, hice una pausa antes de salir, escuchando el silencio al otro lado de la puerta. Sabía que estaban ahí, esperando, y en ese momento me pregunté hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. Una parte de mí quería detenerlo todo, salir del vestidor y actuar como si nada hubiera sucedido. Pero otra parte, una parte que crecía con cada día, quería seguir explorando esa sensación de riesgo y deseo. Abrí la puerta lentamente, y por un breve instante, nuestras miradas se encontraron. En sus ojos, pude ver la misma mezcla de ansiedad y emoción que yo sentía. Me reuní con Martín y los niños, tratando de actuar con normalidad, intentando sonreír y participar en las conversaciones como siempre. Sin embargo, la sensación de complicidad seguía ahí. Raimundo y Bernardo se mantenían cerca, aunque actuaban con total naturalidad frente a los demás, como si nada hubiera pasado, lo cual hacía que mis propios intentos por disimular fueran aún más difíciles. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había un entendimiento silencioso, una conexión que hacía que el resto del mundo pareciera desaparecer por un momento. Me preguntaba si alguien más notaba lo que estaba ocurriendo, si Martín se daba cuenta de los cambios en mi actitud, pero al mismo tiempo, el riesgo era lo que hacía todo más emocionante. Esa tarde, mientras volvíamos al hotel, no podía dejar de pensar en lo que había pasado en los vestidores. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la sensación de ser el centro de la atención de ellos dos era embriagadora. Había algo en saber que los tenía pendientes de cada uno de mis movimientos que me hacía sentir poderosa. Mientras observaba a Martín conducir, sentía la contradicción en mi interior, amaba a mi familia, amaba a mi esposo, pero había una parte de mí que deseaba algo más. Era un juego peligroso, pero, por ahora, no estaba lista para soltar esa sensación de intensidad que me hacía sentir tan viva. Esa tarde, mientras me cambiaba de nuevo, escuché susurros desde el otro lado de la puerta. Sabía que eran Raimundo y Bernardo, pero esta vez algo fue diferente, la puerta se abrió repentinamente y ellos entraron. Mi corazón se aceleró de inmediato, una mezcla de sorpresa y nerviosismo se apoderó de mí. Todo se desarrolló rápidamente, pero en esos breves segundos, pude sentir la intensidad de la situación. Raimundo y Bernardo me miraban con una expresión que oscilaba entre la ansiedad y la emoción, y en lugar de gritar o detenerlos, algo dentro de mí simplemente se dejó llevar por la adrenalina del momento. No hubo palabras, solo el cruce de nuestras miradas y una conexión silenciosa que llenaba el ambiente de tensión. Me sentía como si estuviera atrapada en un torbellino de emociones, el peligro, la culpa, la excitación. Raimundo fue el primero en acercarse, y en ese instante, sentí una mezcla de emociones contradictorias que me abrumaban, tratando de mantener la calma y la distancia. Mis sentidos estaban a flor de piel, podía escuchar mi propia respiración y sentir el calor de sus cuerpos tan cerca. Bernardo, por su parte, se movía con cautela, pero también con una determinación que parecía desafiar cualquier límite impuesto. Fueron momentos llenos de adrenalina, en los que mis emociones parecían desbordarse. Cada gesto, cada movimiento era una transgresión a todo lo que conocía, y sin embargo, me sentía incapaz de detenerme. Había una conexión palpable, una sensación de peligro que lo hacía todo más intenso y, de alguna manera, más emocionante. La tensión en el aire era casi tangible, y aunque parte de mí sabía que esto estaba mal, otra parte disfrutaba de la sensación de ser el centro de toda esa tensión prohibida.
En esos momentos, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea que no podríamos deshacer, y aunque sabía que las consecuencias serían grandes, en ese instante no me importaba. Solo la conexión de la transgresión, el hecho de saber que lo que hacíamos era peligroso y emocionante, parecía llenar cada rincón de mi ser. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, Raimundo y Bernardo se separaron de mí, dejando tras de sí una mezcla de emociones encontradas, miedo, deseo y una profunda sensación de vulnerabilidad. Salieron rápidamente, y me quedé ahí, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Luego de ese encuentro, las cosas cambiaron. Mis cuñados y yo compartíamos un secreto que se volvía cada vez más pesado. Cada gesto, cada mirada en las comidas familiares, estaba cargado de una complicidad que Martín parecía no notar. Sin embargo, la tensión comenzó a afectar nuestra dinámica, y yo no podía evitar sentir una mezcla de culpa y deseo cada vez que los veía. Cada encuentro familiar se volvía un reto constante para ocultar lo que estaba sucediendo, y aunque trataba de mantener la normalidad, no podía evitar sentir que algo dentro de mí se estaba quebrando. La sensación de estar viviendo una doble vida se volvía cada vez más insoportable. Por las noches, cuando Martín se dormía a mi lado, no podía evitar pensar en lo que habíamos hecho, en cómo todo se había salido de control. Mi mente era un torbellino de emociones, culpa, miedo, deseo. A veces, mientras estábamos en una reunión familiar, podía sentir cómo las miradas de Raimundo o Bernardo se encontraban con la mía, y ese instante, ese segundo de complicidad, me hacía temblar. Sentía que estábamos jugando un juego peligroso, uno en el que la mínima equivocación podría hacer que todo se viniera abajo. En una ocasión, durante una cena familiar, Raimundo rozó mi mano accidentalmente al pasarme un plato. Fue un contacto fugaz, pero lo suficientemente intenso como para que mi corazón comenzara a latir más rápido. Sentí que mi rostro se calentaba, y tuve que mirar hacia otro lado para disimular. Martín, sentado a mi lado, no parecía notar nada, pero yo me sentía al borde de un abismo. Me preguntaba constantemente si él podía percibir algo, si notaba mis cambios, mi inquietud. Esa incertidumbre me estaba consumiendo lentamente. Me empezaba a cuestionar si podría seguir adelante con esta doble vida. ¿Valía la pena el riesgo? ¿Valía la pena poner en juego a mi familia por la adrenalina de esos momentos? Cada vez se hacía más evidente que esto no podría continuar por mucho más tiempo. La tensión se acumulaba, y la sensación de que todo estaba a punto de explotar se volvía insoportable. Sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo a enfrentar las consecuencias me paralizaba. A pesar de todo, una parte de mí seguía deseando esos momentos prohibidos, y eso era lo que más me aterrorizaba de todo. 8. La transformación personal ***. Con el tiempo, comencé a cambiar. Mi vestimenta se volvió más atrevida, empecé a cuidar más mi apariencia y a buscar momentos para estar a solas con mis cuñados. Sabía que estaba cruzando líneas que no debería, pero el sentimiento de ser deseada por ellos dos era algo que no quería dejar ir. Mi relación con Martín, aunque llena de cariño, comenzaba a sentirse insatisfactoria en ciertos aspectos. Las cosas llegaron a un punto crítico. Sabía que continuar así no solo dañaría mi matrimonio, sino también las relaciones familiares. Cada encuentro con Raimundo y Bernardo era más intenso, pero también me dejaba con un sentimiento de vacío y confusión. Había noches en las que no podía dormir, pensando en cómo había llegado hasta ese punto, cómo había permitido que mi vida se saliera tanto de control. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero me encontraba atrapada en una espiral de emociones que no podía detener. Cada vez que pensaba en ponerle fin, el miedo y la incertidumbre me paralizaban. Fue en uno de esos momentos, mientras miraba a mis hijos jugar en el jardín, que me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión, por el bien de todos los que amaba. Mirarlos reír y correr, tan inocentes y ajenos a todo lo que sucedía, me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba en juego. Mi familia era lo más importante para mí, y estaba a punto de perderlo todo por un deseo momentáneo, por una emoción que no valía la pena en comparación con lo que ya tenía. Me di cuenta de que no podía seguir permitiendo que mis acciones afectaran a las personas que más amaba. Esa tarde, después de poner a los niños a dormir,
me senté en la sala y reflexioné sobre lo que debía hacer. Sabía que sería difícil, que tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, pero también sabía que era lo correcto. Tenía que encontrar el valor para ponerle fin a todo y recuperar mi vida, mi matrimonio y mi paz mental. Cada encuentro con Raimundo y Bernardo había sido una montaña rusa de emociones, pero también me había dejado con un sentimiento profundo de vacío, una sensación de que algo fundamental en mí se estaba perdiendo. Al día siguiente, me armé de valor y decidí que ya no podía posponer más la conversación. Tenía que hablar con Raimundo y Bernardo, poner fin a todo de una vez por todas. Sentía el miedo en cada parte de mi cuerpo, pero también sentía una determinación que no había sentido antes. Quería recuperar mi vida, quería ser la madre y la esposa que mi familia merecía. Quería volver a sentirme bien conmigo misma, sin el peso del secreto y la culpa que me había estado consumiendo durante tanto tiempo. La conversación no fue fácil. Fue un momento lleno de lágrimas, de palabras no dichas, de emociones reprimidas. Raimundo y Bernardo parecían entender, aunque sus miradas reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Ellos también sabían que lo que habíamos estado haciendo no tenía futuro, que era una situación insostenible que solo nos llevaría a la destrucción. Fue un cierre necesario, un paso doloroso pero fundamental para poder seguir adelante. Sabía que no sería fácil, que habría momentos en los que extrañaría esa emoción prohibida, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Después de la conversación, me sentí emocionalmente agotada, pero también experimenté una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que, finalmente, había tomado el control de mi vida de nuevo, que estaba dispuesta a luchar por lo que realmente importaba. Sabía que no sería un camino sencillo, pero estaba lista para enfrentarlo con toda la fuerza y determinación que tenía. Cada día sería un desafío, pero también una oportunidad para reconstruir mi vida y demostrarle a mi familia que estaba comprometida con ellos. Martín y mis hijos merecían mi amor, mi atención y mi honestidad. No podía seguir viviendo una doble vida, escondiéndome detrás de secretos y mentiras. Sabía que habría momentos difíciles, momentos en los que la tentación regresaría, pero también sabía que tenía la fuerza para resistir. Había aprendido una lección invaluable sobre el amor, la fidelidad y la importancia de cuidar a quienes amamos. Ahora, mi objetivo era demostrarle a Martín que podíamos superar cualquier obstáculo, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para sanar y crecer. Y, sobre todo, quería ser la mejor madre posible para mis hijos, que merecían una familia unida y llena de amor. Página 10, el cierre del ciclo. Decidí que tenía que terminar con todo. Hablé con Raimundo y Bernardo, dejándoles claro que ya no podríamos seguir adelante. Fue una conversación llena de tensión y tristeza, pero también de una sensación de alivio. Volver a la normalidad no sería fácil, pero sabía que era lo correcto. Martín y mis hijos merecían mi total atención y amor, sin sombras ni secretos. Sabía que sería un camino largo y complicado, lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos con todo lo que tenía. Durante los días posteriores a la conversación, me sentí emocionalmente agotada. No podía evitar recordar los momentos compartidos con Raimundo y Bernardo, esos momentos de conexión intensa que ahora parecían pertenecer a otra vida. Sin embargo, cada vez que veía a Martín y a mis hijos, me recordaba por qué había tomado esa decisión. Sabía que la verdadera felicidad no estaba en la emoción pasajera de lo prohibido, sino en el amor y la estabilidad que había construido con mi familia. Intenté acercarme más a Martín, recuperar la confianza y el cariño que nos habíamos prometido el día en que nos casamos. Al principio, fue difícil. Había una barrera invisible entre nosotros, una distancia que parecía imposible de reducir. Pero no me di por vencida. Me esforcé en compartir más tiempo con él, en escuchar sus preocupaciones, en apoyarlo como él siempre lo había hecho conmigo. Poco a poco, esa barrera comenzó a desvanecerse, y volvíamos a reír juntos, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes parecían pasar desapercibidas. Hubo momentos de duda, momentos en los que me preguntaba si realmente podría dejar atrás todo lo que había sucedido. Las tentaciones seguían ahí, especialmente cuando me encontraba sola y los recuerdos me invadían. Pero cada vez que esos pensamientos regresaban,
me obligaba a recordar las promesas que había hecho. Me recordaba que el amor verdadero no era fácil, que requería esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, honestidad. Los encuentros familiares también fueron complicados al principio. Las miradas entre Raimundo, Bernardo y yo estaban cargadas de una mezcla de tristeza y nostalgia. Pero con el tiempo, incluso esas miradas se fueron desvaneciendo, y comenzamos a interactuar de una manera más neutral. Sabíamos que lo mejor para todos era dejar el pasado atrás y enfocarnos en el presente, en nuestras familias y en los vínculos que nos unían más allá de lo que había sucedido. Finalmente, después de meses de trabajo arduo y de enfrentar mis propios demonios, comencé a sentir una sensación de paz. Había cerrado ese capítulo de mi vida, y aunque las cicatrices seguirían ahí, también estaban los aprendizajes. Aprendí sobre mis propias debilidades, pero también sobre mi capacidad de luchar por lo que realmente importa. Martín y yo comenzamos a planificar nuevas metas juntos, nuevos sueños que nos unían como familia. Sabía que no sería fácil, que el camino aún tenía obstáculos, pero también sabía que tenía la fuerza para superarlos. Así cerré ese capítulo de mi vida, con la determinación de reconstruir mi matrimonio y de ser fiel a la familia que habíamos formado. Cada día era un paso más hacia la redención, hacia la persona que realmente quería ser, una esposa y madre presente, amorosa, y, sobre todo, honesta con los que más importaban en mi vida.